la musa de la música. Otro que daba mucho que hablar y era un joven muy prometedor. Entre nosotros se movía el gran Hans Werner Henze, un sofisticado joven que veíamos tenía o sostenía pretensiones, pero sí las avalaba a puro talento. El compositor Henze, muy joven, quien había nacido en Westfalen o Westfalia, en la República de Weimar. Él había nacido en los primeros días de aquella República de Weimar, deberíamos decir en aquellos días finales de la República de Weimar, un 1 de julio de 1926. Y precisamente ahora, en nuestro cabaret, estaba la intención de tomarnos un descanso y concurrir al teatro, al salón auditorio, donde nos esperaba precisamente el estreno de unas curiosas músicas de ambiente latinoamericano. Cuando nos dijeron que había ragtimes y habaneras, no lo creímos mucho. Ragtimes, sí, quizá íbamos a bailar al compás de aquella primera, de esos primeros compases negros que se impusieron a finales del siglo XIX y sobre todo en la primera década del siglo XX para dar paso a el año de 1910, siendo ya combinado y casi totalmente desplazado, pero sobre todo por ingeniosas modificaciones y ambientaciones, en adaptaciones junto a nuestro ya aludido Foxtrot y por supuesto el Charleston. Hans Werner Henze estrenaba unos ragtimes y habaneras, música del Caribe. Pensábamos que estaba allí presente Cuba, las Antillas. Era una obra que él había compuesto para piano, pero que había arreglado para orquesta. Y así fuimos a verla en aquel momento, a escuchar la orquesta en este estreno en el Salón Auditorio, donde ya nos esperaba el compositor entre nosotros, Hans Werner Henze, para estrenar esas habaneras y ragtimes. Hans Werner Henze, la música de un joven prometedor de la Alemania.
Habíamos presenciado aquellas habaneras y ragtimes, por supuesto, el ritmo inicial de ragtimes y las insinuaciones intercalándose con el simpático vaivén, el maravilloso y tropical vaivén tan suave como ondas de un mar en calma de las habaneras. Y habíamos salido algo consternados del teatro, pero habíamos querido conocer la figura de este joven Hans Werner Henze, del que se hablaba tanto en Alemania, un compositor de los muchos que encontrábamos, jóvenes, apasionados y sobre todo con muchos deseos de innovar. En el atrio del templo teatral habíamos recibido el susurro y el chisme de uno de nuestros amigos que nos había dicho al grupo de chicas y a nosotros que estaban presentando una pieza muy candente, cálida, con culebrón y romance, adelantándose muchos años a algunas novelas como aquellas que escribiría un grande en Brasil, tiempo después, quizá como una secuela de estas épocas en la que un compositor, por cierto, como Ernesto Sixto de la Asunción Lecuona, quien había nacido en Guanabacoa, en La Habana, en Cuba, en 1895, nos presentaba de mano de uno de sus más maravillosos títulos. Se trataba de María Laó, nos comentan. Era una zarzuela o un sainete lírico estructurado en un único acto cuya música había sido compuesta por nuestro Ernesto Lecuona, otro joven que se imponía. Se hablaba mucho de él en Europa. El libreto de la ópera estaba basado en Gustavo Sánchez Galarraga y se había estrenado un 1 de marzo de 1930 en el Teatro Pairet de La Habana.
Cómo había realmente templado nuestros corazones aquel amor desventurado de María Laó con la música de Ernesto Lecuona, un joven y vaya que promisorio de latitudes desconocidas para nosotros, el Caribe, mirado desde Europa, pero Europa recibía a los jóvenes apasionados y sobre todo creativos como el gran Ernesto Lecuona, el cubano del que tanto se hablaba. La musa de la música. Entre telones de un cabaret. La musa de la música.